Hace unos días, en un periódico, en un diario en papel, porque yo sigo leyendo en papel cuando tengo oportunidad, básicamente cuando me lo regalan en el tren, si no, tiro de lo digital, como todo el mundo, es más barato, leí un artículo muy interesante. Este artículo trataba sobre la generación del baby boom. Se titulaba exactamente Baby Boomers, ¿por qué esta generación cambiará la edad? Todo el artículo estaba basado, o gran parte de él, en un libro muy interesante de una exministra francesa llamado El fabuloso destino de los baby boomers. La cuestión es que, nada más leerlo, me surgieron bastantes preguntas y quise investigar un poquito más sobre el tema. Para empezar, ¿qué es exactamente un baby boomer? Porque claro, en depende de qué países, esto se produce en un tiempo y esto se produce en otro tiempo en otros países. De todos modos, sobre lo que versaba el artículo es sobre la concepción, que luego hablaremos del acotamiento temporal. Los baby boomers no estamos dispuestos a entrar en la tercera edad, sino que lo que más bien vamos a hacer es vivir una tercera vida. Que por un lado somos una generación que ha dado un salto a la longevidad muy grande en comparación con la generación anterior, puesto que, haciendo un resumen muy corto y sin entrar en fechas, un baby boomer es aquel que nació durante la explosión de un boom de natalidad que se produjo en unos países, en unas fechas y en otros, pero siempre detrás de la recuperación de la posguerra. Es decir, somos los hijos de la posguerra. Por otro lado, me gustaría muchísimo hacer una incidencia de que, como he dicho, este agotamiento temporal en unos países se produce, pues, datando las fechas, alrededor de unos años después de la Segunda Guerra Mundial, y en España en concreto, como tuvimos una dictadura durante muchísimos años, aparte de una guerra civil, esa posguerra se alargó, por decirlo de alguna manera, y el periodo de dictadura pues todavía se consideraba en gran parte que no se había producido ese baby boom, porque no se daban las condiciones. Entonces, por ejemplo, en el caso de España, un sociólogo, no recuerdo el nombre, mencionaba que aproximadamente es desde el año 58, los nacidos en el año 58, hasta el año 75. Encontraremos diferentes acotaciones, pero poco más o menos sería esa. A mí la definición que más me gusta del baby boomer es la que hacemos, pues eso, cuando nos centramos un poquito en ver ese salto, no solo tecnológico, sino de mentalidad, cuando ya se ha cumplido esa recuperación total de las economías, ¿no? Y hay una esperanza de construir un mundo nuevo que ya ha empezado a alzarse y que ahora nuestros pequeñuelos pues van a desarrollar con mucha creatividad. Entonces, para saber si realmente eres un baby boomer o no, a mí no me gusta poner la barrera en naciste en este año o en este y acotar temporalmente, sino que sencillamente te vas a identificar con una serie de cosas. Hay una serie de cosas muy prototípicas o momentos que has vivido que vas a darte cuenta de que, pues sí, soy un baby boomer. Por ejemplo, a mí se me ocurre, una de las cosas más importantes es que, bueno, hacíamos EGB, con lo que eso conllevaba. Para empezar, pues llevábamos unos libros muy bonitos. Para continuar, por ejemplo, en el caso de Cataluña, estudiábamos en castellano, todas las asignaturas, excepto catalán, evidentemente, y aunque no fuese en el caso de Cataluña, de todas maneras, hacíamos 8 cursos, estábamos hasta octavo de EGB en el colegio, salías del colegio con 14 años, apenas. Y bueno, pues ya prácticamente te podías enfrentar al mundo laboral. Aunque todavía no hubo un tiempo en el que la edad legal para trabajar eran los 16, pues muchos empezábamos a trabajar con 14 o con 15 años, porque no continuábamos los estudios. ¿Por qué no continuábamos los estudios? Bueno, pues porque
principalmente eran muy caros. Secundariamente había una tasa muy alta de paro. Y por tercer lugar, tenemos muchísima prisa por reincorporarnos al mercado laboral, puesto que teníamos una gran necesidad de independencia. Nuestro salto generacional fue muy grande en cuanto a manera de pensar. Nuestros padres no pensaban para nada como nosotros. Mandaba la ley de la chancla en casa. En definitiva, fue una readaptación continua la que hemos experimentado los baby boomers. También te identificarás pues con la alta tecnología que teníamos, que era, por ejemplo, en el caso del audio, una cinta de cassette y un bolivic para poder rebobinarla. Así podemos decir que los baby boomers estamos en una especie de madurescencia, como menciona Laura Rosillo en una conferencia también sobre este tema. Madurescencia, ¿por qué? Porque vamos a ser unos eternos adolescentes, pero la verdad es que ya estamos teniendo una edad en la que estamos alcanzando la vejez. Estamos hablando, pues eso, de que todos estamos ya a las puertas de la jubilación, en teoría. Y sin embargo, ninguno quiere dejar de trabajar, porque también somos una generación que hemos estado toda la vida haciéndolo y que somos un poquito curvadictos y que nos hemos reinventado una y otra vez, pero que al mismo tiempo empieza a tener una serie de situaciones un poco problemáticas, como por ejemplo el hecho de que el edadismo, ¿no? Es decir, que ahora usted, señora, ya es muy mayor para ponerse a estudiar una carrera, me dicen muchas personas. Yo nací en el 71, tengo 49 años y ahora es cuando estoy estudiando, porque me apetecía y porque quería cambiar y porque quería hacer otra cosa, que no fuese lo que he ido haciendo, que he hecho muchísimos cambios. Entonces la vida prototípica del baby boomer se puede decir que ha estado llena de cambios. Es decir, que algunos sí que quizás consiguieron un trabajo y sí que quizás han pasado muchos años en su empresa, pero un buen día, al llegar a cumplir 50 años apenas, les han dicho, oye, mira, que los han despedido, que los han prejubilado, que se los han quitado de en medio. Y han tenido que reinventarse, porque ellos no podían quedarse en casa con esa edad y esas ganas de vivir y con toda esa creatividad. Y muchos de nosotros, pues sencillamente hemos ido saltando de un trabajo a otro, de una cosa a otra, cosas que a veces no tenían absolutamente nada que ver. Y continuamos haciéndolo, continuamos reinventándonos. Sin embargo, parece ser que hay una tendencia que, a pesar de que la edad de jubilación se ha alargado, y evidentemente la edad de jubilación se ha alargado por unos motivos muy claros, y es porque, señores, la población está envejeciendo a pasos agigantados. El día que yo me jubile, no va a haber población activa suficiente para mantener mi pensión. Y está claro que nosotros tenemos derecho a cobrar después de haber cotizado toda la santa vida. Pues va a ser un problema muy grave. Pero es que encima, si no nos dejan tampoco continuar en el mercado laboral y nos apartan de esta manera, no sé cómo se va a solucionar. En conclusión, y para finalizar, quería sencillamente lanzar esta pequeña reflexión o llegar a esta pequeña conclusión. La edad es un número y los baby boomers, las personas que nos sentimos identificadas en esa franja de edad, que es muy amplia, es la más larga que ha habido en la historia, todavía vamos a dar mucha lata durante muchos años. Tenemos cuerda para rato. Así que prepárense, porque estamos dispuestos a seguir cambiando el mundo como lo hemos hecho hasta ahora.